Bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino y le agradezco mucho que continúe conmigo en esta secuencia de emisiones de largo aliento, tratando de conectar varias cosas que hemos comentado e irnos acercando al presente para tratar de entender mejor el presente. Estamos construyendo ahora nuestra explicación alrededor del tamaño de la sociedad que en mi hipótesis requiere para ir creciendo ideas que permitan coordinar las acciones de cada vez más personas. Esto fue el proceso evolutivo de las religiones que va ocurriendo de manera conjunta con el tamaño de la población. Ya lo hemos platicado en varias ocasiones. Sin embargo, este mayor crecimiento de estos grupos está siempre limitado, no solo por que nos faltan ideas para poder coordinar más personas, sino también por las limitaciones del entorno. Para poder alimentar a un gran grupo de personas, pues hay que sembrar terrenos grandotototes y luego hay que sacar la producción del terreno para llevarla a donde están las personas para que coman. Y esto no es sencillo. Esa es parte de las razones por las cuales las ciudades grandes se instalan alrededor de ríos para poder mover la producción. No es para tomar el agua del río, es el mejor medio de transporte para una producción grande de granos, que ha sido históricamente la fuente fundamental de alimentación de estos grandes grupos de población. Vivimos en grandes grupos porque eso nos permite, lo que dicen los economistas, economías de escala y de alcance, es decir, ahorros por el tamaño. Por ejemplo, cuando usted va a hacer un tanque, el costo del tanque es el fierro que utiliza. La ganancia del tanque o los ingresos del tanque es la cantidad que puede usted meter ahí de lo que esté guardando. Esa cantidad crece al cubo, mientras que la cantidad de fierro que usted utiliza crece al cuadrado. Entonces, mientras más grande el tanque, pues está usted ganando más. Esto evidentemente no es infinito. Llega un momento en el que no hay forma de tener un tanque tan grande, pero la idea es esa. Mientras yo puedo incorporar más en la producción, tengo ahorros por el tamaño y esas son las economías de escala. Las economías de alcance son los ahorros que se obtienen porque si sé hacer una cosa, puedo hacer varias otras que se le parecen, y esto pues permite ir generando un conocimiento que se empieza a utilizar en otras cosas y va a generar mayor ganancia, digámoslo así, para toda la sociedad. Entonces, mientras mayor sea el grupo poblacional, más ahorros por tamaño, más ahorros por diversidad de cosas que se pueden hacer, más problemas de coordinación. La forma de evitar estos problemas de coordinación es tener una idea que nos permita mantenernos juntos y resolver estas disputas, y eso es lo que la religión hizo por muchísimo tiempo. Sin embargo, el mayor crecimiento económico en toda la historia humana ocurre alrededor de Europa, empezando en el siglo XVI, acelerándose a finales del XVIII y despegando brutalmente en lo que llamamos revolución industrial, en la mitad del siglo XIX, más o menos. Y ¡fum! Se vuelve una cosa exponencial, extraordinaria. ¿Por qué logramos eso solamente en Europa y solo a partir del siglo XVI, ¿no? Las explicaciones de algunos dicen es que Europa se dedicó a conquistar a otros y los saqueó y por eso creció. No, eso no explica. De hecho, en buena parte de los lugares que fueron ocupados por los europeos, en los imperios coloniales, que en realidad solo existen en el siglo XIX y XX, resultan ser más costosos para Europa que benéficos. Esto más o menos está claro, salvo para los que les encanta insistir en el colonialismo y sufrimiento y demás, porque pues, de eso viven, ¿no? Pero cuando uno revisa la información, no es así.
para Europa no fue una gran cosa andar colonizando otros lugares. Puede usted verlo distinto para el caso de España y los virreinatos americanos, porque es un imperio distinto, lo explicaba en el libro Conspiraciones, por ahí están los videos si los quiere usted ver, es bien diferente. Y en ese caso sí es relevante lo que ocurre, sobre todo en Nueva España, ¿se acuerda? Que es la joya de la corona española. Vamos a convertirnos en el núcleo del comercio internacional, en la fuente fundamental de riqueza medida en plata en ese momento, en el Bajío para fines del siglo XVIII, pero al final España no queda beneficiada por todo eso. Ese dinero que llegó a España sirvió primero en el siglo XVI para que Carlos construyera la Europa moderna, las bases de la Europa moderna, y después, pues España empezó a deteriorarse paulatinamente hasta que pues, se convirtió prácticamente en tercer mundo y salió de eso gracias a su incorporación a la Unión Europea ya a los años 80. Entonces, no se volvieron ricos, ¿no? Los españoles con esto. Pero bueno, ¿por qué solo en el siglo XVI? ¿Por qué solo en Europa? Una hipótesis más útil es que en Europa, alrededor de esa época, se rompe el monopolio de la religión sobre el conocimiento y esto abre el espacio a la ciencia moderna, ¿no? Es el caso famoso de Newton o Galileo, que en esos años empiezan a generar explicaciones de lo que ocurre que no solo no dependen de la existencia de Dios, sino que van en contra en muchas ocasiones de los argumentos religiosos. Eh, Cuando alguien trataba de hacer eso en otras épocas, pues lo quemaban. Y aquí logran hacerlo porque pues, ya no es tan fácil para la iglesia andar quemando gente. ¿Por qué no pueden hacerlo? Porque la iglesia ya se desquebrajó. Y este desquebrajamiento es lo que llamamos la reforma, ¿no? Es Lutero, 1517, Noche de Brujas, pega sus 95 tesis en la puerta de su iglesia en Württemberg y de ahí en adelante pues empieza el enfrentamiento que va a llevar un buen rato y al final acabamos teniendo diversas iglesias, la católica muy grande y diferentes denominaciones protestantes en diferentes partes de Europa, los luteranos, los calvinistas, los puritanos, los anglicanos, etcétera. Esta ruptura del monopolio sobre el conocimiento, dirían, pues es lo que empuja a la ciencia y por eso genera el crecimiento. Pero la ciencia impacta en el crecimiento, en realidad, hacia finales del 19, el periodo anterior, el crecimiento ocurre no tanto por los conocimientos científicos, sino por avances tecnológicos, gente aplicada que está viendo cómo le hace para controlar el vapor de agua de manera que lo puedas usar para mover un pistón y con eso la locomotora. Y sí, poco a poco van surgiendo explicaciones de cómo puedes usar mejor ese vapor, si debes poner un condensador, y eso es científico, pero los avances muchas veces ocurren directamente en donde está el taller del chango que le gusta hacer esto, le entiende, lo puede hacer. Y de ahí aprenden los científicos y de ahí explican. Es un poco distinto de como a veces nos lo imaginamos. Em, ¿Qué es lo que permitió esto? Este crecimiento extraordinario. Creo que la mejor hipótesis es que empezamos a funcionar en Europa de una manera distinta a los otros lugares porque nos convertimos en individuos. Es decir, cada persona empieza a funcionar más allá de lo que opine su familia extendida, su clan, su tribu, su país, su religión. Esto no ocurre en otras partes del mundo y esto es lo que permite pues, que el señor que quiere trabajar con el vapor lo haga independientemente de lo que opinen todos los demás. Y cuando le funciona la maquinita de vapor o la maquinita que sirve para tejer o para despepitar el algodón, pues ese señor se hace rico. Y esto no es un fenómeno normal en la historia humana. Ese es el gran avance de Europa en el siglo XVI. ¿Por qué ocurre? Decíamos, pues tal vez por la reforma.
pero la reforma en realidad es un fenómeno resultante de la existencia de la imprenta. No crea usted que porque Lutero puso su letrerito con sus tesis, de ahí todo el mundo pensó distinto. No, en realidad, quien logra que la reforma funcione no es Lutero, es Melanchthon, su cuate, que lo que hace es coge las 95 tesis, las imprime y empieza a repartir en todos lados. Esto es lo que hace popular a Lutero, y gracias a esa popularidad, el rey de la región, Sajonia, dice: a este güey hay que cuidarlo porque me va a ayudar a tener una relación con el pueblo que hoy no tengo porque el emperador no me deja. Eh, es la imprenta, y la imprenta es un avance tecnológico, pues que, como sabemos, su origen es chino. Las planchas son chinas, esa es la idea de ellos. Pero pues ellos, como usan caracteres ideográficos, pues necesitan 5000, pues nunca iban a usarlo como imprenta. Los tipos de impresión, el tipo de aleación de plomo y antimonio que permite que los tipos aguanten la impresión y no se desbaraten rápido y no se rompan, es un invento coreano. Los coreanos tienen un alfabeto, no es escritura ideográfica. Y este alfabeto lo inventó un rey para, pues, que esto funcionara, pero luego el rey perdió el poder y ya nadie se siguió con la idea de hacer imprenta. De alguna manera lo supieron los alemanes, a lo mejor el mismo señor Gutenberg, no lo sé, pero hizo su imprenta y aquí sí tuvo éxito, porque pues con 24, 28, 30 caracteres usted puede hacer los libros que quiera. En ese mismo periodo pudieron haberse llevado la imprenta al Imperio Otomano, no lo hicieron. No lo hicieron porque, pues, ¿para qué leer si el Corán tiene todo, no? Y se atrasaron 300 años por esto, 200 y pelos, pero bueno, 300 años. Y esto pues deja al Islam retrasado frente a la velocidad a la que el conocimiento se mueve dentro de Europa. Pero la imprenta es una maravilla, permite difuminar ideas, y el asunto es que al mismo tiempo están apareciendo un montón de ideas. ¿De dónde vienen? Pues muchas de ellas vienen de la época de las ciudades-estado griegas, ¿se acuerda? Del tercero, cuarto, quinto siglo antes de Cristo, en donde los griegos ya habían tenido un periodo en el cual o pueden medio identificar el nacimiento de ciudadanos, pero todavía no, claro, siguen formando parte de familias en esa época. Acuérdese usted, la familia y la ciudad están separadas, son dos cosas distintas, y algunos que empiezan a hablar de que hay que romper con esta diferencia, pues acaban siendo ejecutados. Caso de Sócrates, por ejemplo. Todo no está tan sencillo en aquel momento, pero estas ideas, muchas de ellas logran eh, cuidarse en el tiempo. Durante todo lo que llamamos Edad Media, en Europa no se conocían casi nada de Aristóteles, muy poquito de Platón. Ya nadie hablaba griego, ese era parte del problema. Pero a partir del siglo XIII empiezan a llegar las cosas. ¿Sabe? Muchos dicen: no, pues llegaron a través de los árabes. Un cacho sí, otro no. Otro llega del Imperio Bizantino. Acuérdense que en 1204 Venecia invade Bizancio. Iban a una cruzada y pues, de pasadita dijeron: vamos a saquear Constantinopla, y que la saquean. De ahí vienen los caballos que están en la iglesia de San Marcos en Venecia, y otras cosas. Fueron y saquearon. Y es muy probable que a través de eso hayan empezado a llegar escritos que eventualmente pudieron traducir a idiomas que ellos entendían, porque le digo, casi no se hablaba griego en ese periodo en Europa. Pero empieza, ¿no? Y esto, pues en el siglo XIII arranca este periodo que llamamos Renacimiento. La lectura de Aristóteles y el gran intento de hacerlo coincidir o conciliar Aristóteles con la idea católica es lo que hace Santo Tomás. En algún momento estuvieron a punto de
ejecutárselo por hereje, por andar haciendo esas cosas, pero tarde o temprano la iglesia acabó aceptando lo que Tomás había hecho, porque acababa solidificando el pensamiento católico de una mejor manera, aunque al principio pues, se veía contradictorio. Acuérdense, Aristóteles y Platón son diferentes en muchas cosas, y la mayor parte de la doctrina católica que se construye del siglo V o VI al XIII está basada en Platón o en los neoplatónicos, en Plotino, en gente como esta. Entonces empieza a haber ideas nuevas, y estas ideas nuevas, pues el problema es, así como le pasó a Santo Tomás, pues chocan con la esencia de la doctrina católica, y la iglesia es la que da legitimidad a quienes gobiernan. Entonces, pues los que gobiernan no quieren poner en riesgo su legitimidad, no se quieren pelear con la iglesia, hasta que ocurre lo que ya le comenté. ¿Por qué ocurre este proceso en este largo plazo? Ya alguna vez comentamos aquí este libro de Joe Henrich, que se llama The Weirdest People in the World. En la traducción es imposible, pero así simple es la gente más extraña del mundo, que son los occidentales educados, industrializados, ricos, democráticos. ¿Y por qué nada más en Occidente ocurre eso? Henrich dice, porque solo aquí se desarrolla el individualismo, y es un proceso que inicia la Iglesia con un programa de control social, de organización de las familias, que rompa con, eso no lo dice él, lo digo yo, que rompa con las estructuras familiares de clan del Imperio Romano, para que la iglesia pueda tener el control de lo que está pasando. Ya lo platicamos, no matrimonios entre primos, no adopción, la herencia muy controlada, la familia nuclear separándose de la familia original, pa. Algo así ocurre, pero no sabemos si esto lleva exactamente hacia allá o no. Hay varios libros que intentan explicarlo. Hay dificultades en esto, que no está claro que la iglesia eso es lo que estuviera buscando. Al final acaba perdiendo todo por eso. Entonces, no está claro. Pero además hay la idea de que el individualismo no es algo que la iglesia haya construido, aunque haya apoyado en ello, sino una característica particular de ciertos grupos, eh, que son, por ejemplo, los anglosajones. Los anglosajones serían muy individuales desde antes, y alrededor de la Reforma eso pues logra desatar ese individualismo, que no se percibe igual en la parte más alemana, digámoslo así. Una explicación de esto la ha tratado de construir un francés que se llama Emmanuel Todd. Muy difícil conseguir los libros de él. Los que consigue usted fácil de él son los que yo creo que no hay que leer. Son de que el occidente va a desaparecer y que Estados Unidos está a punto del derrumbe. Pero lo importante para nosotros es tratar de entender la construcción social. Para hablar de la destrucción de Occidente, pues, sobran otros, ¿no?, que hablan de eso. Y lo que dice Todd es que los grupos sociales, los grandes grupos sociales, finalmente lo que hacen es reproducir las estructuras familiares. Y entonces, estas estructuras familiares hay del corte más de clan, como ocurriría en toda la parte del Mediterráneo. Hay familias más individualistas desde el principio, que serían como los anglosajones. Hay familias muy autoritarias, que serían como los alemanes. Identifica 8 grupos diferentes, pero entre otras cosas dice, en el sureste asiático también son individualistas. Y entonces viene la pregunta de si son individualistas allá, ¿por qué allá no ocurrió lo que ocurrió en Europa? Tema para discutir. No está fácil, le digo, porque los libros del señor no están sencillos de encontrar. Lo que he podido localizar, he estado tratando de leerlo para organizarlo mejor, todavía no lo logro bien. Pero es un punto que necesitamos tener en mente, eh, porque, bueno, la clave es, esto ocurre en un cierto momento del tiempo, en un solo lugar del mundo, y ocurre de manera simultánea la aparición de este individualismo, que se refleja no solo en la generación de riqueza del
los que son técnicos y comerciantes y demás, sino también en la generación de ideas por parte de quienes están estudiando, que van en contra de lo que se había estado teniendo como verdad fundamental, que eran los pensamientos de la Iglesia Católica, y también nos van a dar como resultado estructuras de gobierno bien distintas, que dan lugar al Estado moderno. Y ese Estado moderno no tiene mucho que ver con ninguna de las otras estructuras que habíamos tenido los seres humanos en toda nuestra historia. Y esa es una característica europea que, en mi opinión, se consolida alrededor de 1648 y surgen de ahí dos grandes corrientes del Estado moderno, el que yo llamo Estado dinástico, Luis XIV fundamentalmente, y el Estado parlamentario, que surge en Países Bajos y es exportado a Gran Bretaña en el transcurso de este siglo XVII. Estos dos corrientes se enfrentan en el siglo XVIII, en la Guerra de los Siete Años, y como resultado de esa guerra, todo acaba hecho una pachanga. Todos acaban quebrados, porque la guerra costó una la nota. Fue una guerra mundial, ocurre en América, ocurre en Asia, ocurre en Europa sobre todo. Y como resultado de estar quebrados, todos tratan de saquear al público, ¿no? Los ingleses empiezan a cobrar más impuestos en su colonia americana. Los colonos americanos que habían peleado la guerra de los Siete Años ya sabían pelear y no querían pagar, pues organizaron su independencia, ¿no? Y en Francia, la necesidad de aumentar impuestos obliga al señor Luis XVI a convocar al Parlamento, los estados generales, y ahí se le arma el drama, viene la Revolución Francesa, etcétera. Entonces, esto es algo bien distinto a lo anterior y es algo que no surgió de un día para otro. Otra vez, venimos teniendo ideas distintas desde el siglo XIII. Aparece la posibilidad de diseminarlas más rápido en el siglo XVI, esto es el siglo XV. En el siglo XVI estallan estas ideas, empiezan los enfrentamientos, viene la gran guerra religiosa de los 30 años, surgen los dos estados modernos distintos, se enfrentan entre ellos en el siglo XVIII y ¡buah! Tenemos el mundo en el que estamos hoy, más o menos, pero eso necesitamos platicarlo con más detalle, así que mejor la próxima semana. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja.